Buenos días a todas, porque somos todas. Bienvenidas. Allá tenemos un muy grande, un muchacho. Muy bien, a todas y a todos. Bueno, hoy comenzamos este segundo día del 7º Congreso de Educación con la participación y tenemos el honor y el lujo de tener a Luz Abruj, a quien le pido a ustedes un fuerte aplauso para ella, que está desde tempranito. Estábamos arreglando la tecnología, que siempre algo sucede, pero bueno, yo la presento. La verdad es que este año comenzamos desde el gobierno municipal a trabajar todo lo que es la educación solidaria, el aprendizaje en servicio, el aprendizaje solidario, con una intencionalidad también de apoyar a los demás, de ponerse en el lugar de los otros, de desarrollar la empatía, pero también con una intencionalidad educativa que tiene que ver con las áreas del conocimiento y para qué, un poco encontrar el sentido a la escuela de para qué se va a la escuela también, ¿no? Y la solidaridad nos hace felices. Bueno, voy a presentar a Luz. Luz Abruj es licenciada en Organización y Dirección Institucional de la UNSAM y especialista en Análisis y Gestión de Redes Sociales de la Universidad Bolivariana de Chile. Sus dos pasiones han sido siempre la educación y el desarrollo social, y ha tenido la oportunidad de trabajar en ambos campos, en escuelas y universidades como docente y capacitadora docente y con organizaciones sociales proveyendo servicios de facilitación, capacitación y asistencia técnica, así como desarrollando materiales didácticos durante los últimos 20 años. Ha trabajado de manera presencial en distintos lugares de Argentina y a distancia en varios países de América Latina. Ha trabajado también con empresas en negociación y manejo de conflicto. Actualmente es la coordinadora de Relaciones Institucionales y Redes de CLAIS y capacitadora a nivel nacional e internacional. CLAIS es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario y que ella nos va a desarrollar. Bienvenida, Luz, y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, buen día. ¿Puedo? Sí, por favor. Muchas gracias. Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación, por recibirme. Yo sé que amedrento, yo sé que tengo cara de que voy a morder, pero no. Entonces, si se animan, las invito y los invito a venir un poco más adelante. No porque vaya a dejar de usar el micrófono, prometo seguir usándolo, pero me gusta que podamos vernos. Me gustaría empezar, pasa una por favor. Me gustaría empezar compartiendo dos viñetas. ¿Llegan a leer ahí? Está en portugués, no está en castellano. Gracias, valientes. Esas son mis chicas. Es una viñeta en portugués. No sé si llegan a ver. Hay varios especialistas en una mesa. Parece ser una oficina importante internacional o un ministerio o algo por el estilo. Y la primera persona dice: tenemos que fomentar la cultura emprendedora. Otro dice: hay que poner al alumno en el centro del currículum. Otro dice: eficiencia, eficacia, transparencia. Otro dice: mejoremos la calidad de la docencia. Y el último dice: lo importante es evaluar a los profesores. ¿Alguien escuchó algo de esto alguna vez? ¿Les suena o algo parecido? Todo. ¿Y alguien vio, más allá de las palabras, lo que está pasando abajo? ¿Alguien vio alguna vez algo de esto o les suena? Y voy a compartir ahora otra viñeta, que esta la conocen todos y todas, seguro. Mafalda dice: hoy en el diario sale una noticia deprimente. En todo el mundo trabajan 43 millones de chicos en condiciones deficientes. ¿Te das cuenta? Y es un informe de la Organización Internacional del Trabajo y qué sé yo. 43 millones de chicos deben trabajar para vivir. Y Susanita dice: ¿y tenemos nosotros la culpa? No. ¿Podemos nosotros solucionar semejante problema? No. Lo único que podemos hacer es indignarnos y decir: ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Listo, decimos también qué barbaridad. Y así nos despreocupamos de este asunto y podemos ir a jugar en paz. O bien podríamos decir, lo reenvío en Facebook y sigo haciendo mis cosas. O lo reenvío en Instagram o comento en algún lado y problema resuelto. ¿Esto les suena? ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes ha tenido una reflexión de este tipo alguna vez? ¿Yo tengo algo que ver con esto? Yo como docente en mi escuela, el único de tal grado, de tal año, de tal sala, ¿puedo hacer algo con esto? ¿Les suena? Bueno, lo que vamos a compartir esta mañana tiene mucho que ver con estas cuestiones, porque es una pedagogía, una forma de entender la educación que vincula lo propiamente académico con la transformación del medio, con la transformación de la comunidad, con ver las necesidades de las comunidades y poner esos conocimientos que el currículum nos ofrece al servicio de abordar esas necesidades y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Pero para empezar, me gustaría saber quiénes estamos acá hoy y por eso insisto con el tema de venir para adelante. ¿Pasarías otra? Gracias. Entonces, si se animan, les pediría que levanten la mano, porque si cada uno dice su nombre se nos va la mañana, pero por lo menos para tener idea. ¿Quiénes de ustedes son docentes? Bien, casi todos, pero no todos. Casi todas, pero no todas. ¿Quiénes de ustedes trabajan en nivel inicial? Bien. ¿Primaria? ¿Secundaria? ¿Formación docente? ¿Educación superior? Bien. ¿Todas trabajan en todas y todos trabajan en ámbitos urbanos? Sí. ¿Alguien no? No. ¿Alguien trabaja en zonas urbano marginales? ¿Sí? Levanten la mano. Bien. ¿Cuántas de ustedes trabajan hace 10 años o más? Bien. ¿10 años o menos? Ok. ¿Alguien alguna vez llevó adelante algún proyecto desde su aula que de alguna manera haga porosa la pared del aula? O sea, de salir de alguna manera, ya sea a levantar hojitas en otoño o a un museo o hacer alguna intervención de otro tipo. Sí, bueno, unas cuantas. Bien, ¿y alguien por fuera de su vida profesional, de su vida docente, alguna vez ha hecho algún tipo de trabajo de voluntariado o este tipo de cuestiones lo conmueven? Bien, a veces con la parroquia, a veces con los scouts, a veces por su cuenta, a veces en el hospital. Bien. Bueno, les cuento un poco de mí. ¿Me pasarías a la siguiente? Mi nombre es Luz. Bueno, Paula ya me presentó formalmente. Yo trabajo en CLAIS. CLAIS es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje. Acá tengo a alguien que nos conoce, parece. Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Esta mañana vamos a hablar sobre aprendizaje y servicio solidario, que es esta pedagogía que les contaba recién, que combina estas dos cuestiones. ¿Qué hacemos desde CLAIS? CLAIS funciona en Buenos Aires, en la capital, y somos una organización latinoamericana que trabaja a nivel global. Esto es algo poco común, como para arrancar. Nosotros generamos materiales, ven ahí, apoyamos escuelas y universidades y organizaciones sociales, hacemos investigación, capacitamos docentes, capacitamos funcionarios públicos, capacitamos líderes juveniles y otra gente, hacemos publicaciones, asesoramos escuelas, universidades, organizaciones, ministerios, organismos internacionales, etcétera, y nucleamos en redes a docentes, funcionarios, etcétera, que promovemos esta forma de trabajo. Y siempre hago hincapié en esto, no solamente porque es el área en la que yo más trabajo y es la que a mí más me gusta, sino también porque de alguna manera nos da una sensación de no estar solos. A lo mejor, me pareció que alguien decía algo. A veces, quienes desarrollamos este tipo de proyectos, sentimos que somos la loca de cuarto grado, el loquito de geografía de segundo y este tipo de cosas, porque soy la única en mi escuela, y que sea la única en mi escuela o que sea la que se le ocurren cosas y se anima a hacer cosas, no implica que sea la única en el mundo. Y de hecho, una de las cosas que conversábamos recién con Paula es sobre un seminario internacional que hacemos todos los años a fines de agosto, que es gratuito, en Buenos Aires, que nuclea cientos de docentes de todas partes del mundo que trabajamos de esta manera. Se los dejo picando, si al final de la mañana les sigue gustando y tienen ganas, los veo en agosto. Bien, siguiente por favor. Entonces, ¿qué es esto? Una
una pregunta que no hice es, ¿alguien escuchó hablar alguna vez de aprendizaje-servicio? Levanten la mano. Ah, bueno, algunos sí, pero no. Bueno, algunos tímidos también, pero no están tan seguros. No los voy a hacer hablar todavía, así que no se preocupen. Bien, nos gusta pensar en esta cuestión. No nos gusta, en realidad vemos que muchas veces pensamos estas dos cuestiones de la educación, del aprendizaje formal por un lado y de la intervención solidaria como dos vías completamente diferenciadas. Son como dos paralelas que no se tocan nunca. Vemos que muchas veces en las escuelas, por un lado aprendemos matemáticas, ciencias sociales, ciudadanía y todo lo demás. Eso es hora de clase, sentados mirando al frente. Por otro lado, hacemos colectas y juntamos ropa cuando hay inundaciones o juntamos comida cuando hace falta, pero son dos instancias completamente diferentes. Acá el siguiente, por favor. Acá yo ponía un ejemplo que probablemente hayan visto, que es, uno puede celebrar el Día de la Tierra dibujando, y esto es claramente una actividad de aprendizaje, pero hay escuelas y hay docentes que se les ocurrió una manera de trabajar, de aprender, de enseñar y de intervenir en la comunidad más rica, vamos a decir. Siguiente, por favor. Acá traje el ejemplo. La siguiente, por favor. Traje para compartir con ustedes el ejemplo de una escuela en Futalaufken, en Chubut, acá en el sur de nuestro país. La escuela está dentro de un parque nacional. Un parque nacional en el que desde hace muchos años sistemáticamente hay incendios. Y hace unos 20 años, conversando con sus alumnos sobre esta cuestión de los incendios, los chicos dijeron, un profesor conversando con sus estudiantes, dijeron, bueno, pero ¿y qué podemos hacer nosotros con esto? ¿Podemos nosotros frenar a la gente que deja colillas tiradas? ¿Podemos nosotros, no sé, hacer algo con esto? Son árboles que tardan cientos de años en crecer. Y lo que muy inteligentemente se dieron cuenta es que aunque tarden cientos de años en crecer, si no se los planta no crecen. Ni en cientos de años ni sin cientos de años, no crecen. De hecho, el lema de esta escuela y de este proyecto es: la única semilla que no crece es la que no se planta. Y con eso en mente, empezaron a armar un proyecto, un PEI, un proyecto educativo institucional, que con los años se fue, bueno, digamos, empezó siendo un proyecto pequeño y con los años se fue expandiendo a toda la escuela, por el cual inicialmente fueron a recoger semillas a las zonas que incendiadas, obviamente no durante el incendio, pero una vez que los incendios se apagaban, iban desde la escuela a recoger semillas. Investigaron cómo se plantan este tipo de árboles y qué necesitan para poder crecer, aunque tarden cientos de años. Crearon un vivero, empezaron a generar plantines, cuidaron esos plantines mientras fue necesario. Estoy hablando de un trabajo de años, no estoy hablando de un trabajo de días. Digo, para que nadie se frustre de antemano. Algunos de esos plantines continuaron, otros no continuaron. Todo esto que nosotros, quienes trabajamos en primaria, trabajamos sobre el ciclo de vida, el ciclo del agua, todo lo que trabajamos en ciencias naturales, acá lo trabajaron también, pero lo trabajaron en vivo, no en teoría. Así como hacemos muchos la germinación del poroto, acá hicieron la germinación del alerce. Trabajaron entonces en primaria, trabajaron en jardín, en la recolección de semillas, en la selección de semillas, identificar cuáles de cada árbol, qué animales y qué fauna convive con cada uno de estos árboles. En secundaria, años después, cuando vieron que al ir a plantar estos árboles, muchas veces los turistas arrancaban esos plantines y se los llevaban, dijeron, acá hay que hacer concientización. Entonces, desde primaria y secundaria empezaron a hacer concientización. Pero no solo eso, sino que dijeron, si la gente se quiere llevar árboles, que se los lleve y que aporte al proyecto. Y entonces generaron un vivero por separado para vender plantines. Y desde secundaria hicieron toda la administración y todo lo necesario para que esto sucediera. Y esos fondos van a la cooperadora. De nuevo, estoy hablando de un proyecto de muchos años.
No estoy hablando de algo de un día ni de algo que un profe hizo solo, pero estoy hablando de algo que sucede desde hace 20 años. Entonces, ¿se acuerdan el dibujito anterior del Día de la Tierra? Una nena, un nene, no me acuerdo, las hojitas. Es una forma de aprender sobre el Día de la Tierra. Pero pensemos en términos de aprendizaje, de calidad del aprendizaje, ¿cuál de las dos propuestas tiene mayor impacto y mayor continuidad en el tiempo? Los chicos y las chicas que trabajaron en cuál de estas dos propuestas probablemente sientan, digamos, hayan aprendido, hayan incorporado mejor esos conocimientos. Siguiente, por favor. Gracias. Esta es otra escuela en Entre Ríos. Yo estoy mostrando ejemplos solo para que vean que es posible. Hay miles de proyectos como estos. Yo elegí algunos solo para graficar de qué estamos hablando. La Escuela 44 Enrique Verduc de Paraná, desde su... perdón, porque algo que no dije en la clase anterior es que empezaron a trabajar desde ciencias naturales, biología, pero se fue ampliando a gran parte de las materias, si no todas. Acá empezaron desde informática, desde tecnologías. Esto fue pre-pandemia. Los chicos y las chicas se dieron cuenta que los adultos mayores de su comunidad no tenían acceso o tenían poco acceso a la tecnología. Decidieron facilitar el acceso a esas tecnologías organizando un curso en un geriátrico. Al tiempo vino la pandemia y esto terminó habiendo sido una bendición, porque la verdad es que de otro modo estas personas no hubieran tenido contacto con sus familias. Por supuesto que uno no puede saber lo que va a pasar, no podíamos saber que iba a haber una pandemia, pero en cualquier caso, poder acceder a este tipo de cuestiones facilita que las personas que viven en este geriátrico tengan contacto con su familia, tengan acceso a música, a películas, etcétera, y esto es gracias al trabajo que hacen con los chicos y las chicas de esta escuela. Los chicos y las chicas de esta escuela hacen esto en el marco de una materia. No es trabajo extra, no es optativo. A ver, muchas veces el aprendizaje de servicio sí es optativo para la escuela. Digo, en nuestro país está enmarcado, ya lo vamos a ver después, en la Ley de Educación Nacional, pero no es obligatorio. Pero sí está promovido e impulsado. Bien. Aprendizaje de servicio o servicio solidario de la escuela especial a la comunidad. ¿Por qué lo traigo? Porque me parece importante tener claro que esto lo pueden hacer los chicos y las chicas de jardín, los jóvenes adultos que están en la universidad, los chicos y las chicas de escuelas especiales. Todos tenemos algo para dar, algo para compartir, algo para aprender. Entonces esto es algo posible para todos. Acá tengo ejemplos de dos escuelas. Una escuela que es el CID de Quilmes, que son las fotos que están de este lado. Es una escuela especial que como parte de su currículum trabajan en temas de jardinería. Hasta determinado momento lo hacían puertas adentro, los chicos y las chicas aprendían a plantar, a cuidar, a regar y demás. En determinado momento empezaron a hacer esto con las plazas del municipio. Hoy, años después, son los y las responsables del servicio de jardinería del municipio, porque lo hacen muy bien. El otro ejemplo, perdón, la anterior. La otra foto es de otra escuela en Villa Allende, Córdoba, en la cual los chicos y chicas son capacitados en oficios, en temas de... Esta es la de construcción. No, perdón, hay otra de construcción, quería chequear cuál había puesto. Hacen elementos ortopédicos. Entonces, no solo son quienes reciben, digo, muchas veces, cuando trabajamos en zonas vulnerables o cuando trabajamos con poblaciones más vulnerables, creemos que ellos son los que todo reciben y lo que todo necesitan. Bueno, sí, todo reciben y todo necesitan y también todo tienen para dar, como todos nosotros. Entonces, el aprendizaje de servicio es también una oportunidad de generar igualdad o de generar inclusión o de generar la posibilidad de visibilizar todo lo que sí podemos. Ahora sí. Siguiente, gracias. Desde el invernadero... quedó medio cortada. Desde el desde el invernadero escolar se foresta el pueblo. Esta me encanta. En Cangrejillo, Jujuy, un pueblo así, zona absolutamente desértica, no crecía nada.
en determinado momento, también hace varios años, hicieron un diagnóstico. Se dieron cuenta que la población casi no comía frutas y verduras, porque no sabía, porque no conocía, porque es una zona seca. La escuela se propuso, a través del programa, no como cosa extraescolar, convertirse en el Jardín de la Puna, y hoy lo es, y forma a otras escuelas en la zona. Hicieron invernaderos, buscaron formas de generar riego, todo esto lo hicieron los chicos, de nuevo. Los profes, por supuesto que los acompañaron, los profes guiaron, los profes buscaron las maneras de que los chicos aprendan a hacer esto y lo puedan hacer. Y lo hacen. Y una más. Siguiente, por favor. Porque traté de ir mostrando distintos niveles. Me fui olvidando de decir cuáles eran primarias, cuáles secundarias. Creo que de inicial no puse ninguna, pero hay muchas también. Una de nivel universitario. Esta la vimos todos. ¿Se acuerdan durante la pandemia cuando en la cola del banco había estudiantes de medicina, por ejemplo, vacunando contra el COVID cuando ya había vacuna, o haciendo campaña de prevención y este tipo de cosas? Este es algunas de las muchísimas cosas que se hacen cuando se desarrollan proyectos de aprendizaje-servicio desde el nivel universitario. Como estas hay miles, porque además hay montones de carreras y obviamente desde cada disciplina es diferente. Acá aparecen algunas cuestiones que yo he ido mencionando que ahora vamos a ponerles nombre, digamos. Una tiene que ver con los contenidos académicos, que yo mencioné varias veces, las competencias profesionales, las pedagogías activas y el aprendizaje basado en proyectos, que seguro que todos hemos escuchado hablar. El aprendizaje de servicio pueden marcarse como aprendizaje basado en proyectos con una vueltita más, porque son proyectos solidarios, no es cualquier proyecto. Son proyectos con esta particularidad. Se llevan adelante con protagonismo de los y las estudiantes, es decir, que los estudiantes no hacen lo que los profesores y las profesoras les piden, sino que trabajan junto con ellos, al igual que con la comunidad. No hacemos solamente para la comunidad, sino junto con la comunidad. Y se genera compromiso social en esa práctica. Ay, la siguiente, por favor. Sí, que acá no me aparece. Bien. Entonces, después de toda esta larga cháchara, primero, ¿están despiertos y despiertas? ¿Sí? Levanten la mano para chequear que las que están despiertos. Bien, gracias. ¿Qué es el aprendizaje de servicio entonces? Como decía recién, es aprendizaje basado en proyectos solidarios y es un movimiento pedagógico centenario que la UNESCO denomina desde el año pasado la educación para el futuro. Incluí ahí este libro que a lo mejor algunos de ustedes hayan visto. Es la última publicación de UNESCO con respecto a educación. Es un acuerdo mundial sobre estos temas, en el cual, después vamos a profundizar un poquito sobre esto, pero en el cual resalta específicamente el aprendizaje-servicio como una de las, creo que 3 propuestas pedagógicas que describen la educación del futuro. Esta educación del futuro ya está sucediendo, como vieron en los proyectos que les mostré recién, y como pueden ver en montones de otros proyectos, incluso en proyectos que a lo mejor algunos de ustedes o colegas están desarrollando. No me los muestra más. Bueno, siguiente, gracias. Entonces, acá puse algunas frases de algunos pedagogos y pedagogas que seguramente ustedes conocen. Dewey hablaba de aprender haciendo juntos al servicio del bien común. Freire hablaba de reflexión y acción transformadora de la realidad. Pestalozzi hablaba del aprendizaje por la cabeza, las manos y el corazón. Entonces, se trata de proyectos solidarios protagonizados activamente por los estudiantes, articulando intencionadamente la actividad en la comunidad con los contenidos de aprendizaje. Si queremos una definición así redondita, sería esta última, que conecta perfectamente con estas otras propuestas de estos pedagogos. ¿Vamos bien? Si se paran un minutito a mirar esta definición y se acuerdan de los ejemplos que yo compartía recién, ¿les parece que tienen que ver? Se trata de propuestas con estas características, por lo poco que compartí, obviamente. ¿Suena coherente?
Bien, siguiente, por favor. Entonces, estoy complicada con el cable. Entonces, y acá con la luz. Hay que encontrar el lugar justo. Entonces, son proyectos que tienen 3 características. Y lo que vamos a hacer ahora, en este rato que sigue, es describir cada una de estas 3. La primera es que se trata de un servicio solidario destinado a atender en forma acotada y eficaz necesidades reales y sentidas con una comunidad y no solo para ella. Lo que yo decía recién. Acá hay un juego de palabras que es sutil, pero que es fundamental. Porque no se trata de la escuela, la universidad, el grupo juvenil, juntando en una colecta para darle a la comunidad, para ayudar, sino de entender que esta comunidad a la vez va a ser quien nos enseñe. Entonces estamos como en paridad. Nosotros vamos a darle algo y la comunidad nos va a dar algo. Todos estamos en situación de dar y de recibir. La segunda característica es el protagonismo activo de los estudiantes desde el planeamiento a la evaluación. Esto yo lo mencioné antes, quiere decir que no somos los adultos y las adultas quienes proponemos y los chicos hacen, sino que juntos hacemos el diagnóstico, pensamos sobre qué temática queremos trabajar, de qué manera lo vamos a trabajar, planificamos, ejecutamos, evaluamos, todo el proceso lo hacemos juntos. Y la tercera característica, es el planeamiento de los contenidos de aprendizaje articulados con la actividad solidaria. ¿Sí? Ahora vamos a ir a cada uno de estos puntos mientras yo tomo agua, un minutito. Yo sé que esto está siendo de lo más expositivo del mundo y lo menos participativo del mundo, lo tengo claro y pido disculpas. Tenemos poco tiempo, entonces quiero asegurarme de que se vayan con alguito que después les permita seguir investigando. Después vamos a hacer algo más entre todos. Entonces, primer característica decíamos, trabajar con la comunidad. Y acá entra una triquiñuela, vamos a decir, que es cuál es esa comunidad con la que trabajamos. Porque muchas veces desde las escuelas, en las universidades sucede menos, pero en las escuelas, con esta cuestión de la comunidad educativa, de las familias y los docentes y los no docentes y qué sé yo, nos olvidamos que hay una comunidad más grande. Cuando nosotros, desde el aprendizaje-servicio, bueno, desde CLAIS por supuesto, pero desde el mundo del aprendizaje-servicio, hablamos de comunidad, hablamos de la gran comunidad. No hablamos solamente de la comunidad educativa. Acá lo graficamos con la comunidad educativa, formada por directivos, docentes, bueno, toda esta gente que yo decía recién, en intercambio con el barrio, con el territorio, con la comunidad, con lo local. Esto que es muy local, pero que se amplía a lo global. Siguiente, por favor. No se ve más. No. Ahora, esa es como la primera cuestión, ¿de qué comunidad hablamos? Segunda cuestión, ¿qué tipo de vínculos generamos con esa comunidad? Acá puse otras 2 viñetas. Una, año 2001, del diario, que muestra una escuela grande, sólida, parece tradicional, que tiende puentes hacia la comunidad. Es una forma en que solemos ver a la escuela. A nosotros no nos convence tanto, porque eso daría que pensar que la escuela o que la institución educativa no es parte de la comunidad. Si necesita tender puentes y no toma conciencia de su estar ahí, pareciera que está en otro lugar que desconocemos cuál es. Nos convence más esta segunda imagen de Daniel Paz, que muestra a la institución educativa con raíces fuertes en el territorio.
Siguiente, por favor. Y entonces, desde esas raíces, entendemos que las instituciones educativas son parte de este tejido comunitario. No son la estrella del tejido comunitario, la coordinadora number one o directora del tejido comunitario, sino que son una parte clave, fundamental, importante, pero una parte. Y en la medida que podemos entendernos como parte de este entramado, esto permite que entendamos que tenemos la posibilidad de trabajar en esta comunidad, en este territorio, con otras instituciones también. Con organismos públicos, con instituciones religiosas, con empresas, con instituciones culturales, organizaciones de la sociedad civil, otras instituciones pares, otras escuelas primarias como la mía, otras escuelas secundarias como la mía, escuelas de otro nivel, universidades, institutos de formación docente, etc. Entonces, en la medida que empezamos a entendernos así, mágicamente nos aparecen socios. Nos aparece, no mágicamente obviamente, pero aparecen otros y otras que tienen recursos que pueden aportar a este proyecto, que tienen ideas que pueden aportar a este proyecto, que tienen experiencias previas en las cuales nosotros podemos aportar y sumarnos. Siguiente, por favor. Y entonces aparece esta cuestión que yo antes mencioné como al pasar, esta diferencia entre lo que llamábamos tradicionalmente beneficencia, digo llamábamos en un acto de deseo. La verdad es que muchas personas seguimos pensando o siguen pensando así. Una situación donde hay una comunidad o sujetos que quieren dar al servicio de otros destinatarios necesitados, pero lo que sucede cuando esto es así es que efectivamente, yo siempre digo, si uno junta fideos, alguien los come y a alguien le llenan la panza. No es que esté mal juntar fideos, pero pasan algunas cosas en esta cuestión del asistencialismo, del paternalismo. Una es que los beneficiarios siguen siendo pasivos. Entonces, algo cambia, pero no cambia nada. Digo, a alguien se le llena la panza, pero en última instancia no cambia nada, porque los que dan se acostumbran a dar, los que reciben se acostumbran a recibir, los que dan son los activos y los otros son los pasivos, y hay un punto donde por más que a la gente se le llene la panza o duerma en un colchón más cómodo, no termina cambiando nada. Mientras que cuando vemos que las dos partes, como decía antes, tienen para dar y para recibir, que ambas partes pueden aprender y pueden enseñar, que ambas partes tienen algo para aportar, entonces el vínculo que se genera es de reciprocidad, de fraternidad. Hay un reconocimiento de derechos, se pone un énfasis más en el compartir que en el ayudar o en el dar. Hay una construcción de vínculos prosociales y de reciprocidad, como decía recién, coprotagonismo en el diseño y ejecución de los proyectos y vínculos que generan equidad y fraternidad. Entonces ahí, además de los fideos, por decir, o del objeto, hay un cambio que subyace que es más fuerte. Porque entendemos que estos chicos de la escuela especial que se ocupan de las plazas de Quilmes, por ejemplo, no son los pobrecitos que ayudamos, son los responsables de nuestras plazas. Hay un cambio en la forma en que vemos a estas personas que cambia algo más que ese objeto que entregamos en una colecta. ¿Sí? Hay un cambio más profundo. Siguiente, por favor. Y vengo con otra experiencia. Esta es de Mar del Plata. Escuela de Educación Técnica número 3, Domingo Faustino Sarmiento. Es una escuela, técnica con especialidad en química. Hace unos cuantos años también, verán que elegí todas experiencias de varios años para que vean proyectos suculentos. Cuando ven proyectos más nuevos, muchos son excelentes también, pero para mostrar en ámbitos como estos, prefiero mostrar cosas que funcionaron. Muchas veces no funcionan, o no funcionan como uno querría, lo cual no implica que puedan ir mejorando con el tiempo. Muchos de estos, por no decir todos, tuvieron montones de caídas en el camino. Yo no se las conté, pero estuvieron. Y yo lo cuento 20 años después y parece que todo fue una maravilla. Hubo directores que no los dejaron, hubo supervisores que no los dejaron, hubo comunidades que no permitieron, hubo todo tipo de dificultades. Después les voy a contar una de esas.
Pero digo, es parte del proceso, porque también cuando esto le sucede a nuestros estudiantes, es la vida. Si nosotros los ponemos en situación de llevar adelante un proyecto que funciona perfecto, es irreal. No sé ustedes, pero a mí se me han presentado unas cuantas dificultades en la vida y es parte de lo que me hizo quien soy. Imagino que a ustedes les debe haber pasado también, al menos a la mayoría. Y eso también es parte de lo que queremos enseñar a nuestros estudiantes. Que puede haber dificultades, que uno aprende esas dificultades y que vuelve a probar y que la vez siguiente sale mejor. Eso también. Entonces, vuelvo a la tapera. Análisis de la calidad del agua de los pozos domiciliarios de la vecindad. Agua horripilante. Es la fuente de agua potable de la ciudad. Presentan un informe al municipio diciendo, muchachos, este agua no se puede consumir, es un error. Siguiente, por favor. Por supuesto que el informe lo decía más prolijo que lo que lo digo yo. ¿Qué hacen desde la escuela? Como primera medida, limpieza y parquización de las orillas de la laguna en colaboración con el municipio. Salen en medios, concientizan a la población, porque lo que empiezan a descubrir es que la razón por la cual el arroyo estaba tan contaminado es por la basura, tal cual, acá lo dice la compañera. La gente usaba este lugar como depósito de basura, esto contamina el agua, ese es el agua que consumen. Siguiente, por favor. Para llegar a estas conclusiones, hacen investigación e informes anuales sobre calidad y consumo de agua en el municipio, porque esto no es algo de una vez, no es que limpiamos y ya está. Se generan campañas de concientización para que la gente deje de tirar agua en esta zona, campañas de concientización con los vecinos, decía recién, producción de ladrillos ecológicos con los residuos reciclados, porque también todo esto que sacan, ¿dónde va? Se hace un trabajo fuerte con el municipio. Siguiente, por favor. Volvemos entonces a esto que les mostraba antes. La comunidad deja de ser solamente ese lugar al que llegan los puentes para ser un espacio donde se aprende y un espacio donde se participa. Y esta situación de la escuela está acá están los puentes y acá está el resto de la comunidad, desaparece. Porque esta comunidad, este arroyo que estamos limpiando, también es de donde nosotros tomamos agua. Y nuestras familias, y nuestros vecinos, y los comercios de los cuales compramos. Entonces, se genera un tejido, como decíamos antes, social, que es mucho más fuerte. Y se genera un aprendizaje que es mucho más fuerte, porque las oportunidades de aprendizaje se incrementan enormemente. Si ellos solamente trabajaran en el laboratorio y midieran agua con gotitas que la hacen contaminada versus agua limpia, aprenderían algo muy acotado. Acá tuvieron que enfrentarse a situaciones concretas, a solucionar situaciones concretas, y a conectar con otras materias también, porque en el laboratorio se mide el agua, se mide, digamos, la calidad del agua, pero no se aprende a limpiar un arroyo, ni se aprende a hablar con el municipio. Entonces ahí necesariamente aparecen las ciencias sociales, aparece la comunicación y todo lo vinculado al lenguaje, aparecen otras áreas curriculares que enriquecen el proyecto desde su propia perspectiva. Siguiente. Bien, ese era el primer punto, ¿se acuerdan? Segundo punto, participación y participación y protagonismo juvenil. Roger Hart habla de la escalera de la participación. Y él habla de algunos niveles, digamos, en los que no es participación real, que son los de más abajo, pero habla también de algunas instancias que nosotros en las escuelas y en las universidades usamos bastante, como la consulta a los y las estudiantes, presentar iniciativas, pero él habla de que el real protagonismo de los jóvenes aparece cuando esas propuestas que los jóvenes hacen son aceptadas, cuando los jóvenes tienen la oportunidad de tomar decisiones y cuando comparten la gestión. Esta es la participación de la que hablamos en los proyectos de aprendizaje-servicio. ¿Esto quiere decir que aceptamos todas las propuestas? Claramente no. Esto quiere decir
que aprendemos a seleccionar en función de su calidad, y esto es parte del aprendizaje, que aprendemos a presentar propuestas de manera adecuada, que aprendemos a evaluar, que aprendemos a corregir o mejorar cuando las propuestas que hacemos no funcionan, que como decíamos recién, pasa todo el tiempo. Siguiente, por favor. Muchas veces, muchas escuelas estoy hablando principalmente de escuelas, pero sepan que hablo de instituciones educativas en general. Muchas veces tomamos a los estudiantes como destinatarios de nuestras acciones. Eso estaría, ¿se acuerdan en la escalera, en los niveles más bajos? A veces los ponemos en el lugar de participantes. Esta es una foto de un taller en Brasil de percusión, donde el profe que está ahí enfrente les está enseñando y hay expresión y hay arte y está buenísimo. Pero los estudiantes siguen estando del lado de quienes reciben. Tienen una participación menor. La propuesta acá, y esta foto es del proyecto que les mencioné antes de Futalaufken, es una nena de sala de 3 o 4 años plantando, ¿se acuerdan esta historia que les conté de las semillas? Que crece, creo que esto en un año, cada uno de estos alerces, de estos árboles, con lo cual, para que tenga un tamaño tal que permita ser plantado, lleva años. Finalmente, cuando tienen el tamaño correspondiente, los chicos van al bosque, a lo que era el bosque quemado, y los plantan. La pala es más grande que la nena, pero la nena, se nota en la foto, incluso sin verle la cara, está empoderada. La nena sabe el trabajo que implicó que este plantín esté en condiciones de ser plantado. ¿Ustedes creen que esta nena va a dejar que alguien le tale o le queme o le algo su árbol? No hay mayor concientización y mayor aprendizaje que la participación protagónica en este tipo de acciones. Siguiente. Otro de agua, como similar al de Mar del Plata. Este es de Ramona Santa Fe. ¿Y se acuerdan que les dije que iba a hablar de cuando las cosas no salen tan bien? Comienzos de la secundaria, trabajando el ciclo del agua. La profe de biología escucha en su clase, hablando del tema del agua, algunos de sus estudiantes dicen que en Ramona el agua no es potable. ¿Por qué? ¿Cómo saben? No sé qué. ¿Qué se puede hacer con esto? Hay que hablar con el Consejo Deliberante. Bien, ¿cómo se habla con el Consejo Deliberante? Empiezan a aparecer, de nuevo, otras áreas. Hablan con el Consejo Deliberante. Resulta que, primero investigan, resulta que hay varios proyectos de potabilización. Lo que pasa es que ninguno de los últimos intendentes quiso ser quien elevara los impuestos para permitir construir la planta potabilizadora. La vida misma. ¿Qué hacen los chicos? Hacen una propuesta para que el Consejo Deliberante y el municipio lo tome. No sucede, se cajonea. De nuevo, la vida misma, estas cosas pasan. Ahora, esta es la realidad, esto no lo leyeron de un libro. Lo que pasa en todo arman una campaña para concientizar, arman primero una encuesta sobre cuánto sabía la gente del pueblo sobre este tema, sale un número bajísimo, arman una campaña de concientización, encuentro en la plaza, etcétera, vuelven a hacer una encuesta, el número de conciencia sobre el tema se eleva muchísimo, vuelven a hacer una propuesta, la propuesta se lleva adelante. Imaginen si a los 15 años, más o menos, ustedes son parte de un proyecto que permite que en su pueblo haya agua potable, con todas las dificultades que hubo en el camino, pero ustedes son parte de que esto suceda. Imagínense tener 30 o 40, habiendo pasado por esta experiencia, sabiendo que ustedes tienen la posibilidad, el pensamiento crítico, el poder de agencia, el conocimiento democrático para cambiar este tipo de cosas. Todo es posible a partir de ahí, ¿o no? ¿Cómo les suena? ¿Sí, no? Estás involucrado, dicen acá, tal cual. Y entendés que sos parte del problema y que tenés posibilidades de ser parte de la solución.
Que no importa si sos chiquito, si sos pobre, si sos no sé qué, tenés algo que decir y algo que hacer al respecto. Que no se trata de que otros hagan. Otros tienen que hacer lo que tienen que hacer y yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Siguiente. Yo hablaba de articulación con contenidos curriculares. Acá, solo a modo de... para que lo vean más en concreto. Este es un proyecto de nuevo que empezó desde biología, al que fueron sumándose informática, lengua, físico-química, ciencias sociales, formación ética y ciudadana. Y el otro día me contaban una historia que yo no conocía de otra profesora de esta misma escuela que no tenía previsto sumarse a este proyecto, pero lo que le pasó es que empezó a ver con cuántas ganas iban sus alumnos a la clase de biología, con cuántas ganas estudiaban, con qué motivación participaban, cómo se quedaban sin problema después de clase. Porque claro, porque era algo que los conmovía. No era leer y nada más. Leer está buenísimo, pero si encontrás una motivación más fuerte, es más fácil que esto suceda. Siguiente. Otra, primaria. Murales ecológicos. Una zona muy desvencijada, digamos, en una escuela. Sexto grado decide, en principio desde plástica, hacer algo al respecto. Materiales reciclables. De nuevo, ¿qué se hace con todo esto? Juntamos la basura. ¿Y con esto qué? Entonces deciden poner en valor la plazoleta, una plazoleta con materiales reciclables. Después, algunos de ustedes van a ver un video sobre esta experiencia. Siguiente. Entonces, habrán ido notando, yo lo fui como dejando traslucir, y se habrán dado cuenta también, pero se trata de una pedagogía transformadora donde el aula se amplía. El aula deja de ser esas 4 paredes que usamos habitualmente, se genera aprendizaje situado. El currículo se enriquece, porque de nuevo, en la realidad aparecen situaciones que a lo mejor no teníamos previsto enseñar, pero es necesario aprender para poder resolver o abordar estas cuestiones. El conflicto cognitivo, de nuevo, estimula el aprendizaje porque aparecen nuevas problemáticas, nuevas cuestiones que motivan y requieren que los chicos aprendan más. El conocimiento se desarrolla mediante la confrontación de diferentes interpretaciones de un mismo fenómeno. ¿Cómo resolvemos esto que nos pasó? Distintas hipótesis, distintos abordajes posibles. Vemos qué hacer, probamos, no funciona, probamos otra, no funciona, probamos, alguna va a funcionar. Y por último, como decía recién en el caso de esta docente, el vínculo educador-educando se fortalece. Y esto también, además de ser más placentero para todos, mejora la calidad de la educación. Siguiente. Está entramado además en metodologías activas. Acá van a ver distintas de las que escuchamos siempre, en las que hemos sido formados, sobre las cuales leemos. El aprendizaje de servicio nos da la posibilidad, como decía, de abordar un problema real, de trabajar con herramientas y ambientes estimulantes, con el protagonismo de los estudiantes. Es una situación en la que el problema se antepone a los principios. De nuevo, es algo muy concreto. No es que yo, profe, presenté una situación muy compleja. La vida es compleja. Van relevando y aprovechando y buscando información útil, hacemos investigación aplicada y generamos al interior digamos, con nuestros estudiantes colaboración, conocimiento compartido, ubicuo, etc. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Todos despiertos? Bien. Siguiente. Entonces, yo les prometo... No sé qué hora es. Bueno, ok. Lo vamos a hacer rápido, pero algo vamos a hacer. Entonces, gracias. La propuesta es la siguiente. No tengo idea cuántos somos, pero vamos a juntarnos por lo menos con 2 personas que no conozcamos, no sé si escucharon. Es fácil moverse acá. No, digo porque capaz justo alguien no escuchó. Entonces, nos juntamos con otro docente u otra docente que no conozcamos, elegimos uno de estos videos, puede ser del mismo nivel en el que nosotros trabajamos o no. Son videos de 5 minutos o menos, que muestran algunas de las experiencias que conté u otras, pero hay un relato hecho por estudiantes o hecho por docentes o hecho por alguien que habla de este tipo de experiencias. La idea es que tengan en mente 2 preguntas. La primera sería si este video
ay, perdón, les permite como poner cuerpo a todas estas cosas que yo vengo diciendo. Si les permite ver estos conceptos en la práctica. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería si ustedes llevan o llevaron adelante algún proyecto con estas características y o conocen algún profe o alguna profe que lleve o haya llevado adelante proyectos de este tipo en otra escuela en la que trabajaron, o un amigo, un colega, o escucharon, o leyeron, etc. ¿Sí? Bien, entonces, una opción es que copien, es medio plomo, lo sé, pero una opción es que copien la dirección. Yo tengo las direcciones en un mail, entonces si una persona por grupito se acerca, les reenvío el mail y pueden ver desde ahí. Acá hay wifi, así que pueden ver los videos con eso. Son menos 20. Vamos a tomarnos 10 minutos para ver el video y conversar estas preguntas. ¿Sí? Adelante. A juntarse con algunas personas que no conocen. Ya que busco el teléfono, así te lo reenvío. Gracias. Sí. Le pongo borradores acá. No, mail. Pero sí. Espera, acá, videos. Sí, decime. Sí. B, E. ¿Con S? Sí. Bien, espera. ¿Muy bien? Buenísimo. Espérame que ahí viene. Cabecil70@gmail. Perfecto. Espera que anoto el siguiente.
Bien, ¿estamos como para volver? No, acá fueron rotundas. De ningún modo. Por allá un grupo me dijo que estaban, acá también, acá cómo vienen. Vamos a volver, yo sé que dan ganas de seguir charlando y por eso espero que se hayan pasado teléfonos, mails o algo por el estilo, y si no están a tiempo de hacerlo en el corte, porque como decíamos, estas son cosas que no se hacen solo y no se piensan sola. Entonces está bueno aprovechar que todas las personas que estamos acá tenemos al menos un interés en estas cuestiones. Acá sabemos que tenemos una comunidad a la cual recurrir. Sabemos más, sabemos menos, tenemos más experiencia, menos experiencia, pero al menos nos interesa. Entonces, aprovéchense. Bien. Me parece que no vamos a llegar a que cada uno de los grupos nos cuente, pero hago así la misma modalidad que hice antes de levantar la mano, para que por lo menos tengamos idea de cómo venimos. ¿Fue enriquecedor este intercambio? Sí. ¿Vieron en el video algo que no se les había ocurrido? ¿Alguien vio algo en el video que vieron que no se les había ocurrido? Sí, más timidón. Para algunos fue como más de lo mismo. Acá dicen que no, pero no escucho más al fondo. ¿Pueden decirlo con confianza? Sí. Ajá. Al interior de la escuela. Bien. Es interesante esto que decís porque me recuerda compartir algo que es que algo que decimos siempre desde CLAIS es que nunca estas propuestas nacen de la nada. En general, nos gusta pensar en empezar desde algo que ya viene sucediendo en la institución educativa. Siempre hay algo, sea colecta de alimentos no perecederos, sean proyectos un poco más complejos como este que decís, al interior de la comunidad educativa, y entonces lo que falta es salir, digamos, como abrir el juego. Nosotros usamos un concepto que no voy a llegar a desarrollar, pero se los tiro porque después les voy a decir dónde buscar bibliografía que pueden descargar gratuitamente y entonces ahí van y buscan este tema, el tema de los cuadrantes. En base a estas características que les decía, colocamos a los proyectos en 4 cuadrantes. Proyectos que generan, digamos, que tienen un vínculo más fuerte o más débil con la comunidad, o una incidencia más fuerte o más débil en lo comunitario, en lo solidario, y que generan más o menos conocimiento. Entonces, en estos cuadrantes lo que uno hace es, dice, bueno, si tiene mucho aprendizaje y poco servicio, por decirlo así en criollo, será cuestión de agregarle más servicio o más vínculo con la comunidad. Si tiene mucho vínculo con la comunidad, por ejemplo, un proyecto de voluntariado, mucho vínculo con la comunidad, pero falta aprendizaje académico, bueno, le agregamos aprendizaje académico. Digo, no es nada, no es tan complicado. Entonces, esto que decís puede ser un excelente punto de partida. Bien. ¿Alguien más que el video le haya disparado algo interesante o recordado algo interesante o dado alguna idea? Ajá, bien. En tu escuela, en la escuela en la que vos trabajás, nos cuenta que en su escuela 3 grados para la Semana de las Artes o algo así, fueron a cantar y bailar en un hogar, en un geriátrico. Bien. Bien, entonces lo que comparte acá la compañera es que a lo mejor lo que se queda pensando a raíz de los videos, a raíz de lo que estamos conversando, es que estaría bueno hacerlo como más sistemático, más sostenido en el tiempo.
Ajá, y al igual que decían por acá, algo que se viene haciendo al interior de la comunidad educativa, poder sacarlo de las puertas del aula. Bien, bien, para seguir pensando, está bueno, como dicen acá, tomar estas cuestiones que venimos charlando para pensar qué le podemos agregar o qué pequeña vueltita podemos darle a lo que ya venimos haciendo para hacerlo más significativo para la comunidad y más significativo en el aprendizaje también. Porque de nuevo, no se trata de complicarnos la vida o de tener más trabajo, sino por el contrario, de que genere mayor motivación a nuestros estudiantes, mayor motivación para nosotros también. Yo preguntaba al principio si alguien llevaba adelante o había hecho trabajo de voluntariado o algo por el estilo. Y esto lo que nos permite es como juntar esta vocación que la mayor parte de nosotros elegimos porque nos gusta la idea de transformar el mundo. En general nadie elige ser docente para hacerse millonario, ponele. En general hay algo de la transformación, hay algo del cambio, hay algo de poder dar a otros, y el aprendizaje de servicio es una buena vía para recordarnos esa vocación original. Bien, siguiente. Esos eran los cuadrantes que les comenté, que ahora no llegamos, pero está bueno que sepan que existen. Nuestro país, a diferencia de la mayor parte de los países, cuenta con el aprendizaje de servicio en su Ley de Educación Nacional. Tenemos un Programa Nacional de Educación Solidaria. Tengo entendido que, no sé si este año o el año pasado, estuvo el coordinador de este programa acá en el municipio conversando, no sé si ustedes estuvieron, pero sé que estuvo en el municipio. Entonces, aprovechen esto, aprovechen este programa, aprovechen la formación que este programa da. Siguiente. Y también, antes, esta, que contamos, les decía, en Argentina con un marco normativo que nos facilita llevar adelante este tipo de proyectos. Nuestra ley, como saben, nuestra ley de educación es una ley garantista, no es una ley que obligue a hacer cosas, pero sí que garantiza que se pueden hacer. Entonces, hacen muy bien en sacar fotos a esto. Tengan esto en cuenta, porque si a la hora de llevar adelante este tipo de proyectos es difícil convencer a los colegas, es difícil convencer a la directora, es difícil convencer a la supervisora, esta es la herramienta. Lo dice la ley, no lo digo yo, no lo dicen ustedes. Nuestra ley garantiza que podemos hacer esto y que esto es bueno para nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes, al menos una vez en su trayectoria escolar, hayan pasado por esto. Entonces, aprovechemos la oportunidad. Ahora sí, siguiente. Les decía que la publicación de la UNESCO del año pasado incluye específicamente el aprendizaje de servicio como una de las vías de la educación del futuro. Saqué algunas frases que me parece que les pueden interesar. Dice, el aprendizaje de servicio y el compromiso comunitario suavizan los muros entre el aula y la comunidad, desafían las suposiciones de los estudiantes y los conectan con sistemas, procesos y experiencias más amplios que sus propias experiencias. Y de eso se trata en última instancia la educación, de poder proponer otras cosas, de poder ofrecer mundos distintos a los conocidos, para que después cada uno haga su recorrido lo mejor que pueda. Dice también, habla también que seamos las escuelas que necesitamos para el futuro. Y entendemos que estas escuelas que están conectadas con su entorno, que son parte de su entorno y que tienen herramientas para transformarlo y mejorarlo, son las escuelas que necesitamos y que queremos. Siguiente. ¿Por qué el aprendizaje de servicio es una herramienta de calidad educativa? Porque para cambiar algo en nuestras comunidades hace falta saber más que para aprobar un examen. Un examen se aprueba con 4, con 7, depende, pero se aprueba con no tanto. Si yo necesito transformarle la vida a alguien, necesito estudiar para un 10. Y no solo necesito estudiar para un 10, necesito saber más, porque la realidad me presenta situaciones que el formato más tradicional puede evitar, pero también me genera la motivación para querer aprender eso. Siguiente. ¿Por qué el aprendizaje de servicio es una herramienta de inclusión educativa? Lo decíamos antes. Porque saca a los niños y adolescentes del lugar pasivo de beneficiarios para volverlos protagonistas de su proyecto. Aunque sean pobres, aunque tengan una discapacidad,
aunque lleguen con un nivel educativo bajo, aunque su familia tenga dificultades, aunque todo, tienen para dar, tienen para recibir también y merecen, por supuesto. Pero también es importante poder correr a las comunidades y a las personas del lugar de solo receptores y entender nosotros, que supuestamente muchas veces somos los que damos, que nosotros también podemos aprender y podemos crecer en estas situaciones. Siguiente. Bien, hay mucho más para aprender. En esta página, que es la parte de recursos de bibliografía de la página de CLAIS, hay montones de materiales que pueden descargar de manera gratuita. Aprovéchenla. Acá, bueno, hay algunas publicaciones más académicas, hay manuales sobre cómo empezar a desarrollar este tipo de proyectos. Hay experiencias, estas experiencias que yo les conté hoy, mucho más detalladas en las distintas etapas además. Esto que yo decía, al principio probaron esto y no funcionó, después probaron esto y funcionó más o menos, ahora 20 años después pasa esto, bueno, ahí tienen todo el detalle. Aprovechen para aprender de otras personas que vienen trabajando en esta línea, porque para qué reinventar la rueda. Pero además, no solo eso, sino que además, si están llevando adelante este tipo de proyectos, escríbanlos y avisen. Porque estas experiencias que yo comparto, las comparto porque alguien me las hizo llegar. Y está bueno dar visibilidad a lo que estamos haciendo. Está bueno mostrar que nuestras escuelas no son solo comedores, que nuestras escuelas no son solo aguantaderos de jóvenes que hacen desastres, que nuestros jóvenes están transformando el mundo también. Hay muchos que hacen desastres, pero también hay muchos que están transformando el mundo, que tienen ideas y que tienen energía y que tienen posibilidades y que lo están haciendo en este momento. Y dar visibilidad a eso también es nuestra responsabilidad. Entonces cuenten. Si están haciendo, cuenten. Si empiezan y necesitan ayuda, cuenten, así los ayudamos. Y si les está yendo más o menos bien, cuenten también para que podamos difundirlo. Siguiente. Perdón, no, volví a la anterior. Y una más. Ahí abajo dice suscribirse al boletín electrónico mensual. Es un boletín que armamos desde CLAIS, en el que avisamos cuando hacemos publicaciones nuevas, o este seminario que hacemos a fines de agosto que les contaba antes, o cualquier actividad, la ponemos ahí. Pueden seguirnos también en redes sociales como @claisdigital, en Facebook, en Instagram, en en YouTube, todo eso. Tuvimos hace un par de semanas este seminario internacional. Si nos buscan en YouTube, ahí están todas las ponencias. Así que aprovechen, digamos, nos vimos un ratito nada más. Espero haberlos entusiasmado para empezar a aprender más, pero aprovechen. Hay mucho más para saber, muchas más experiencias para conocer. Y bienvenidos, y entonces. Lo último, ahora sí, que me gustaría pedirles, si pueden, es si pueden evaluar este espacio que tuvimos compartido. Nos viene súper bien para mejorarlo. Y bueno, y desde ya quedamos a disposición para lo que necesiten. Sí. Sí, me contó Paula. Gracias. Sí, me están contando que el 20 van a exponer los proyectos. Sí, me contaron. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Espero que la hayan pasado bien.